Llegamos ahora a Santa María de la Antigua, la torre románica más alta de España, tan solo seguida muy de cerca por San Esteban de Segovia. Se puede apreciar la apertura de vanos conforme sube los vanos, las ventanas son más grandes, y este edificio fue muy reformado en el siglo XIX y XX, que medieval queda realmente el siglo XII, queda únicamente la torre, porque todo lo demás gótico fue limpiado literalmente en una restauración del siglo XX, y su retablo mayor de Juan de Juni fue colocado como cerramiento de la catedral. Aquí la catedral vemos la parte trasera, lo que hace unos años aquí había, hasta el siglo XXI, había unas casas que tuvieron que derruir para dejar la impronta limpia de la catedral, el monumento al Nazareno en Valladolid. Y esta parte trasera, andamos ya a la colegiata Santa María la Mayor, colegiata medieval, ha tenido diversas fases constructivas. La primera románica, de la que solo se conserva una pequeña torre que apenas se ve. Después el resto es gótico y hay un par de edificaciones góticas. Ahí arriba se ve un poco la torre románica. Aquí se ven, aquí se ve la torre románica. Esta es. Y estos cipreses representan los pilares de la iglesia gótica. Están colocados en el mismo lugar. Pues esta colegiata fue el precursor de edificio principal en Valladolid, hasta que se construye la catedral en el siglo XVI y se erige como catedral, y la colegiata, la cual estaba amenazando ruina, se dejó como tal y como estaba. Lo que ocurre es que la catedral fue construyéndose hacia atrás, de los pies a la cabecera, y se fue derribando conforme a las necesidades de la construcción. Por eso no se llegó ni a derruir la colegiata y no se terminó la catedral tampoco. Y ahora llegamos a la fachada de la Universidad de Valladolid, que es un ejemplo barroco clásico, tracería, en el que el barroco se ve en la grandilocuencia, pero sobre todo en su decoración, de los hermanos Tomé, porque las líneas son prácticamente clásicas. Solamente se rompe un poco la linealidad aquí y en el remate. Lo demás, columnas clásicas y decoración de relieve. La fachada de la Universidad de Valladolid de 1714 de Fray Pedro de la Visitación. Estamos ya aquí a los pies de la Catedral de Valladolid, obra de Juan de Herrera, comenzada a construir en 1595 en arte plenamente renacentista. Una de las torres se cayó en el siglo XIX. Se ven los trazos de las roturas causadas por el desprendimiento. La segunda torre, como la primera se cae en el 19, la segunda se termina de construir también en el 19 y el cerramiento arriba en el 20. La fachada ligeramente apuntada. Los proyectistas no supieron mantener su estilo herreriano, y el remate superior churrigueresco de churriguera del siglo XVIII también haría remover las tripas a Herrera, que proyectó una iglesia puramente renacentista, de líneas muy puras, como se puede ver en este lateral, que fue construyéndose desde los pies a la cabecera. Esta portada es del siglo XX, cerrada para terminar y se pudiera entender la catedral, la cual apenas estaba terminada.
ya que tiene 4 tramos prácticamente nada más. El dinero se terminó, se dejó de construir hacia la cabecera y por ende se dejó de terminar de derruir la colegiata trasera, y queda ahí una mezcla de edificaciones un tanto peculiar. El edificio consigue tener, a partir de su construcción, la consideración de catedral, desligándose de la diócesis de Palencia, hasta la cual estaba vinculada hasta este 1595, y desde entonces Valladolid posee consideración de catedral y sede catedralicia. Aquí vemos de nuevo lo que queda, el muñón de la torre, y como este lateral tampoco llegó a terminarse de construir, teniéndose que realizar, ahí vemos de nuevo Santa María Antigua con la torre románica, teniéndose que cerrar en el siglo XVII con una fachada, un muro, perdón, de ladrillo provisional que se mantiene hasta hoy día. Aquí el retablo que enmascara este muro es obra de Juan de Juni, que dicho retablo estaba aquí, en esta iglesia de aquí atrás, que cuando se hizo la limpieza en el siglo XX para mantener las líneas puras del edificio, se quitó el retablo y se trajo aquí. El que estaba aquí se llevó a San Benito, a la iglesia de San Benito de aquí de Valladolid, y el de San Benito se desmontó, obra de Alonso Berruguete, se desmontó y se colocó en el Museo Nacional de Escultura para poder apreciar un retablo cara al público, desmontado pero cara al público.